En Agroradio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje. Miguel Ángel Santiago, redactor de Agroradio, la agricultura bien contada. En lo referente al sector primario, los agricultores europeos y desde luego también los españoles miran con mucho recelo los apoyos desde Bruselas. La Unión Europea traiciona al sector primario. La inquietud del sector primario, que ven cómo países terceros no reúnen todos los requisitos que les exige a los países miembros, hay cierto hartazgo porque muchos de ellos no se sienten respaldados por la Unión Europea. Muchos agricultores y ganaderos tienen la sensación de que Europa legisla más en beneficio de los terceros países que para los propios miembros. Los reetiquetados, la técnica CRISPR, los pesticidas y un sinfín de trabas que se les ponen a los países de la Unión. Pero esa vara de medir no se aplica a otros países como Marruecos, Turquía y eso, que no son miembros. Francisco Seva es periodista agroalimentario internacional y nos da el contexto de toda esta sensación de hartazgo agrícola. La Unión Europea está actuando de una forma totalmente desleal contra los agricultores y ganaderos europeos, ya que se está favoreciendo la importación masiva de productos hortofrutícolas de terceros países. Vamos a decir tomates, cítricos, vamos a decir también uva de mesa, etcétera, que entran sin ningún tipo de control fitosanitario y sin ningún tipo de traba arancelaria, por lo que son claramente una auténtica competencia desleal contra los intereses de nuestros agricultores, nuestras empresas y nuestras cooperativas. Ante esta globalización impuesta por los mandatarios europeos, desfavoreciendo y atacando los intereses del campo europeo, no solamente de España, sino del resto de socios europeos, es evidente que esto no puede continuar de esta manera. Si esto continúa, en los próximos años van a desaparecer como mínimo un 20 o 25% de todas las empresas hortofrutícolas que actualmente tienen sede y trabajan en la Unión Europea. Por tanto, basta ya, el agricultor, el empresario, el cooperativista está cansado, hay un hartazgo generalizado y no se puede continuar. Hay que poner fin a estas importaciones mediante la aplicación de algún tipo de tasa arancelaria e incrementando claramente los controles fitosanitarios contra las producciones de terceros países que pues entran sin ningún tipo de control y que pueden traer algún tipo de enfermedad que puede ser muy negativa para nuestras propias plantaciones en nuestros campos. Los agricultores y ganaderos exigen que se cumplan las mismas normas fitosanitarias y de prácticas de producción que se les reclama a ellos. Si no es así, serán grandes competidores en vacuno, avícola, cítricos, azúcar o arroz. Mazali Aguilar, vicepresidenta en la Comisión Agricultura por Vox en el Parlamento Europeo. Yo más que contexto diría que la excusa es el comercio global. Existe el derecho preferencial en la Unión Europea, pero no se aplica aunque sigue vigente. La agricultura es la moneda de cambio para esos acuerdos con terceros países porque es el eslabón más débil, aunque sea una clara competencia desleal. A ver, esto lo hemos dicho por activa y por pasiva. Pero ¿qué pasa? Que al ser el eslabón más débil es lo único con lo que realmente estos países pueden competir con la Unión Europea. Y hay otros países en la Unión Europea que se van a beneficiar muchísimo con estos acuerdos con terceros países, que no olvidemos no es solo la agricultura. Estamos hablando de coches, de maquinaria, de informática. Adivinen cuáles son los países centroeuropeos que se van a poner las botas con estos terceros acuerdos. Entonces, bueno, esa es la razón por la que se toma la agricultura como excusa y ya está. Es decir, es la Europa fuerte frente a la Europa débil. Por su parte, Clara Aguilera, eurodiputada en la Comisión de Agricultura por el Partido Socialista en el Parlamento Europeo, habla de estándares medioambientales. Los estándares medioambientales y sociales, por supuesto también de contratación, y el estándar de vida en Europa son unos estándares cada vez más altos. Por eso la sociedad europea nos demanda cada vez más exigencias
en cuanto a la cuestión medioambiental, la biodiversidad o a la contratación de trabajadores y otros elementos. Otra cuestión en la que coincido con la queja de los agricultores, es que se firmen acuerdos con terceros países y no se especifiquen que no puede ningún producto entrar en la Unión Europea sin que cumpla con los estándares sociales y medioambientales. Esa es la cuestión. Por lo tanto, estamos trabajando para que la política comercial europea y los acuerdos con terceros países cambien y exijan también lo que se exige a las producciones europeas. Asimismo, la eurodiputada y jefa de la delegación de Unidas Podemos en el Parlamento Europeo, María Eugenia Rodríguez Palop, comenta que sin revisión en la política europea hay mucho incumplimiento en la trazabilidad, cuotas y costes. A la política comercial europea le falta mayor coherencia con el resto de políticas de la Unión Europea. Es algo que hemos denunciado hasta la saciedad con una postura clara en contra de los acuerdos de libre comercio, Mercosur, Vietnam o la propia modificación del Acuerdo de Marruecos en 2012. Y el tiempo nos está dando la razón por los perjuicios que está generando, por ejemplo, el de Marruecos y que no son solo sociales y medioambientales, sino también económicos en el sector de las hortalizas, por ejemplo. Ahora bien, no es solo eso. Incluso sin una revisión profunda de la política comercial de la Unión Europea, como la que nosotros reclamamos, lo mínimo es que la Unión Europea garantice una correcta aplicación de esos acuerdos. Y lo que vemos es un incumplimiento sistemático en la trazabilidad, en la superación de las cuotas asignadas a productos como el tomate o en los controles sanitarios en frontera. Me preguntas por el contexto y te diría que al final el problema es que la Unión Europea sigue centrando toda su política alimentaria en el abaratamiento de los costes, y eso contradice sus propias exigencias sociales de salud pública y también medioambientales. Por eso se tiene que hacer trampas a sí misma, y quienes lo pagan pues son nuestros agricultores. Yo quiero productos que sean sostenibles social y medioambientalmente, claro, pero para eso también tienen que serlo económicamente. Hay que pagar lo que cuestan, retribuir a los agricultores como se merecen. Para mí eso es perfectamente posible, pero hace falta una política social ambiciosa. Garantizar la capacidad adquisitiva de los hogares para que puedan pagar esos costes. Por ejemplo, esa es la clave. No hacerlo depender todo de la política alimentaria, sino que vaya en paralelo pues una política redistributiva. Las asociaciones agrarias españolas advierten, y con razón, que la Unión Europea quiere abrir sus puertas a millones de toneladas de productos bajo normativas mucho más permisivas en cuestiones de bienestar animal. Denuncian que está en juego no solo la calidad de nuestras cadenas agroalimentarias, sino también la pervivencia de los sectores y hasta la existencia de nuestro mundo rural. Para Vox, la propuesta para calmar los ánimos del sector es seguir presionando para que se haga efectiva las cláusulas espejo. Los países del norte no tienen agricultura, por lo que les importa un pito, dice. Seguir presionando para que la petición de las cláusulas espejo se haga efectiva. Es verdad que la presidencia francesa no lo consiguió en su semestre, la presidencia sueca no lo lleva en sus objetivos. A ver, a los países del norte de Europa que no tienen agricultura les da igual, les importa un pito, solo ven los precios bajos. Bueno, nuestros agricultores lo que exigen es que los productos de terceros países cumplan la misma normativa que ellos tienen que cumplir y que les es tan onerosa. De modo que veremos a ver qué hace la presidencia española en este segundo semestre, cuando, como todos sabemos, es cómplice de que Marruecos esté haciendo lo que le dé la gana porque este gobierno se lo permite. Y sus exportaciones de tomate, pero no solo, están machacando a nuestros productores. Así que seguir insistiendo en que se cumplan las mismas normativas que cumplen a rajatabla nuestros agricultores y ganaderos. La eurodiputada del PSOE no pone el foco del problema en el acuerdo con Marruecos, sino que los agricultores no perciben un precio digno por sus productos con costes muy altos. El principal problema del agricultor no es el acuerdo con Marruecos u otro. El principal problema del agricultor es que no está percibiendo un precio digno por sus productos, que además
la climatología le afecta mucho, que además tiene unos costes de los inputs de suministros y de energía muy altos y por tanto no sufragan suficientemente los costes de producción. Ese es el grave problema de nuestra agricultura y que a pesar de tener unos más que otros, pero tener ayuda, no lo sufragamos. Luego el precio de los productos es lo que desea el agricultor y no otras cuestiones. Lo que estamos exigiendo para contrarrestar lo que decía antes de la exigencia es que cada vez que se firme un acuerdo con cualquier país no europeo haya unas cláusulas de exigencia de los criterios medioambientales, sociales y otros que se exijan aquí. Por tanto, ni el pepino, ni el tomate, ni el espárrago de otro país no podría venderse si no cumple con los requisitos que tiene Europa. No podría venderse en los mercados europeos. Esto es algo que cada vez más estamos intentando que se introduzcan en los acuerdos comerciales. De hecho, en el acuerdo con Chile, que está por aprobarse, se han incluido ya estas cláusulas dentro del acuerdo comercial. Yo creo que este es el camino y no otro. Unidas Podemos proponen revisar los acuerdos y reforzar la política social para retribuir a los del sector primario lo que se merecen. Pues en esta legislatura la Comisión ha planteado la necesidad de una revisión de su política comercial y se plantea la revisión de los acuerdos comerciales para promover la introducción de nuevos criterios de sostenibilidad medioambiental, social y demás. Son los denominados acuerdos de tercera generación. Pero si luego se van a incumplir como sucede ahora, para ese viaje no van a hacer falta estas alforjas, la verdad, porque iniciativas y objetivos como los recogidos en la estrategia de la granja a la mesa, si no van acompañados de las mismas exigencias a los productos que importamos de fuera, pues no sirven para nada, se deslocaliza el incumplimiento, vamos. Es un momento además especialmente complicado por el contexto generado por la guerra en Ucrania y la inestabilidad de los mercados agroalimentarios internacionales, paralela a la subida del precio de los insumos agrarios, desde el gasoil a los fertilizantes, con una inflación que parece que empieza a aplacarse, pero que ha supuesto una pérdida del poder adquisitivo de las familias que es dramática. ¿A quién le pedimos ahora que pague más por los productos alimentarios? Sin una política social de recorrido que acompañe esos esfuerzos, pues no tienen ningún sentido. Creo que también hay margen para cortar las cadenas de suministro y favorecer con ello a nuestros productos en nuestros mercados. Y por supuesto hay margen para reforzar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria. La ley de la cadena alimentaria lo está demostrando. Ante esta amenaza que no solo sufre la agricultura española, sino que también la europea, hay que defender la preferencia comunitaria, un concepto que recogía la política agraria común, la PAC. El espacio económico europeo debe dar preferencia a las empresas europeas que cumplen unas normas de calidad y excelencia a nivel, no solo de productos, sino también a nivel laboral. En Agroradio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje.